por estar ahí, soy Marta Esteban Miñano y esto es Animales con Derechos. El invitado de hoy no os va a dejar indiferente. No solo es uno de los activistas más respetados del mundo, sino que además es un zoólogo a quien en sus inicios apodaron con el nombre de el hombre avispa. ¿Te gustaría saber por qué? Quédate con nosotros, que te lo vamos a contar. Lo que os puedo asegurar es que sus experiencias, ya sea estudiando insectos europeos o cuervos londinenses, tienen el poder de cambiar por completo tu forma de entender el mundo. A mí me pasó. Y hoy me gustaría que lo comparta con vosotros. Se trata de Jordi Casamitjana, catalán de nacimiento, británico de adopción y que, como contó en la revista The Times, es vegano gracias a Franco. Sí, Franco, nuestro Franco. Pero la verdad es que Jordi es mucho más que eso. Es zoólogo, etólogo, biólogo. Actualmente es consultor de algunas de las organizaciones animalistas más importantes del mundo. También es autor del libro Ethic and Vegan o El vegano ético, un extraordinario viaje personal y político para cambiar el mundo. Un libro que además arranca con un concepto milenario que a mí me apasiona y que vamos a explorar juntos. Se trata de Ahimsa o la filosofía del no dañar. Jordi no solo ha vivido de acuerdo con sus principios éticos, sino que ha sido capaz de llevarlo a los tribunales y lograr una sentencia histórica que marca un antes y un después para el movimiento vegano. Una sentencia que demuestra que cuando los principios se defienden con firmeza, puede convertirse en derechos. Una sentencia que corona décadas de lucha e históricos logros en el campo de la tauromaquia, la caza, los circos o los zoos. Hoy hablaremos con él sobre cómo, incluso desde lo individual, podemos cambiar estructuras que parecían inamovibles. Bienvenido, Jordi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, estoy muy contento de hablar contigo y con todos tus oyentes. Jordi, te encuentras en Londres, ¿no? Si no me equivoco. Cierto, ya hace décadas que estoy aquí, sí. Ya hace décadas, ¿no? Imagino. Bueno, pues precisamente lo que quiero es que conozcan un poco más de ti. Muchos te conocen de sobra, pero seguramente los más jóvenes no. Y creo que es importante tener un vídeo sobre toda tu trayectoria y tu experiencia. Entonces, cuéntanos cómo fue tu inicio. ¿Cómo empezaste tú a interesarte por los animales? Vamos a ir a lo más básico. Bueno, creo que debo empezar a hablar del tema que has usado en tu introducción, que es el tema de Franco, para que nadie se confunde, que se cree que soy franquista o algo parecido. Como se ve, yo tengo cabellos blancos creciendo en mi barba y desapareciendo en mi cabeza. Y eso quiere decir que yo ya era bastante adulto, no adulto, pero ya tenía conciencia cuando Franco aún estaba en España. Y yo, como catalán, pues viví la opresión del franquismo y él se murió cuando yo tenía 12 años, por tanto me acuerdo muy bien de esa opresión. Y yo creo que eso lo hizo algo que me facilitó convertirme vegano muchos años después, que es identificarme más fácilmente con otras criaturas que están bajo un estado de opresión, en este caso animales no humanos. Cualquier persona que ha sufrido ese estado se puede identificar más fácilmente con otros que han sufrido el mismo estado. Y yo creo que esto empezó, por un lado, eso, y por el otro lado, reconocer que el mundo que yo nací era un mundo que se podía cambiar. Pero, claro, acabó cambiando cuando Franco se murió y la democracia llegó. Pero esa idea de que no tenemos simplemente que aceptar lo que vemos cuando nacemos, que podemos luchar para cambiar el mundo, y esa idea de que hay otras criaturas, además de nosotros, que sufren y están opresas, es lo que son las raíces, las que empezaron a crecer y luego años más tarde generaron mi veganismo. Y por tanto yo creo que aceleró de alguna manera ese proceso, o lo hizo más fácil. Que si hubiera nacido en otras circunstancias, posiblemente acabaría siendo vegano también, pero quizás algunos años más tarde. Sin embargo, Jordi, no es normal, por desgracia, que la gente empatice con los animales como iguales, sino que, bueno, todos los problemas son problemas mientras involucren al ser humano, ¿no? ¿Cuál fue tu conexión? ¿Cómo llegó esa conexión con los animales? Bueno, llegó a través de las avispas. Tú me has comentado que era el hombre avispa. Pues sí, ahí empezó con una avispa en particular. Lo que pasó es que como
yo no me sentía muy cómodo con la humanidad, siendo la humanidad el franquismo y los policías grises y todo eso. Yo me mudé desde la humanidad hacia el mundo no de animales, que es lo que yo me sentía más cómodo, más fácil sobrevivir en ese mundo. Y por tanto quería ser un zoólogo, estar con ellos, investigarlos en la naturaleza y estar lejos de humanos que eran muy peligrosos para mí. Y decidí hacerme zoólogo. Empecé la carrera de zoología en la Universidad de Barcelona y después, en el medio de la carrera, tenía que hacer una disertación sobre un animal en concreto y decidí pues estudiar las avispas, que nadie las estudia, que todo el mundo odia y por tanto creí que sería un tema que no tendría mucha competición. Empecé a estudiarlas, pero el primer día, como yo era especializado en comportamiento animal, que se llama etología, es una especialización dentro de la zoología. La etología es un estudio comparado del comportamiento animal en la naturaleza, por tanto yo tenía que estudiar las avispas no en un laboratorio, pero en la naturaleza. Y encontré un nido y ahí pues empecé ese día a ver si yo podía observarlas. Y cuando me acerqué muy lentamente, porque claro, son avispas, te pueden picar, y yo ya sabía una cosa acerca de estas avispas, que son del género Polistes, que existe en toda Europa, que es que tienen un guardia en la entrada, que no siempre es la misma avispa, se dan turnos, pero siempre hay alguien en la entrada que está pues, comprobando que aquellas que entran en el nido son de la misma colonia y que si hay una amenaza externa, pues da la alarma y ahí todas salen y pican a aquel que está amenazando. Y yo ya sabía que me tenía que fijar en esa avispa porque cuando dan de alarma lo hacen con una feromona, con un olor. Y para dejar esa feromona hay un movimiento de las alas muy rápido que indica que están produciendo esa feromona. Sabía que yo que si ella se movía de esa manera, yo tenía que correr porque la alarma estaba ahí. Por tanto, estaba muy nervioso observando esa avispa y me di cuenta que me vio. Se paró, se giró, me miró de arriba abajo, con las antenas me olió, mi corazón estaba súper rápido, yo me quedé petrificado, no sabía qué hacer. Y rápidamente ella se dio cuenta que yo no tenía ninguna intención de dañarla y bajó su estado de tensión y siguió relajada. Y en ese momento mi mundo cambió. Me di cuenta que un individuo de 3 centímetros me había identificado más correctamente y respetado mejor que todos los humanos que había vivido durante mis primeras épocas de franquismo. Y me di cuenta, bueno, estamos tratando a animales no humanos de forma tan injusta que incluso este individuo es tan juicioso, es capaz de entender que la alarma sería un riesgo innecesario, que debemos respetarnos unos a otros para vivir en armonía, que me di cuenta, bueno, ya no puedo ser un zoólogo, tengo que ser un proteccionista, un animalista, tengo que empezar a proteger animales, no solo a estudiarlos. Y ahí fue el camino que al final me llegó a emigrar fuera de Cataluña, a acabar en el Reino Unido, de empezar a trabajar en protección animal y durante ese proceso al final convertirme vegano. Jordi, hoy tenemos que hablar de muchas cosas y no nos va a dar tiempo de profundizar en el tema de las avispas, pero yo sé que nos encontramos una vez en Londres y en una cafetería me contaste toda la historia. Eso te aseguro que cambió mi vida. O sea, yo ya tenía empatía hacia todos los animales, pero al darme cuenta de que incluso los insectos pueden ser personas no humanas porque tienen personalidad y actúan diferente ante el mismo estímulo. Yo te invito, ya sé que hoy ha sido un poco aparatoso poder conectar, que algún día tengamos un monográfico sobre las avispas, porque lo que tú contaste ese día creo que va a cambiar la vida de muchísima gente y me gustaría, si tienes la paciencia de volver a estar con nosotros, que dediquemos un programa a eso. Sí, claro, el problema tendrá que ser que tenéis que tener a alguien que me pare, porque yo cuando empiezo a hablar de avispas nunca callo. Yo sigo hablando. Tiene que haber alguna manera de pararme. No hay problema porque de verdad, os lo digo de verdad, esto fue algo alucinante. La vida, la cantidad de cosas que pueden motivar y hacer las avispas, ¿no? De hecho, ha sido el problema de que el buzón de mi casa sea una casa de avispas y que no deje que nadie las quite de ahí, porque ya, o sea, después de todo lo que me contaste, para mí son como mis hijas, que nadie las toque, que pongan, y tengo un cartel que dice pon las cartas encima del buzón, o sea, con eso te digo todo.
Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Hay otra parte también que me encantó, que me contaste sobre los cuervos. Vamos a dejarlo también porque si no, no vamos a acabar nunca, pero también podría ser otro programa porque es impresionante. Me gustaría saber cómo terminaste en Londres, por qué emigraste. Bueno, de hecho yo no sabía dónde acabaría migrando. Yo sabía que Cataluña en ese momento no podría yo desarrollar una profesión de animalista. No existía esa profesión como tal. Existían animalistas, pero nadie cobraba, nadie tenía un sueldo, quizás algunos, pero yo no conocía a nadie. Y sabía que otros países eso era normal, pero no sabía qué países en cuándo. Así que yo simplemente me fui a Francia, el primer país, y empecé a caminar y buscar. Me di cuenta que no sería un país adecuado, hablaba francés, pero no muy mal, y me fui al Países Bajos, luego me fui a Bélgica, luego me fui a Alemania, luego a Dinamarca, y al final me fui a Inglaterra. Y a Inglaterra inmediatamente me di cuenta, sí, este es. Por alguna razón subconsciente, quizás porque mis científicos favoritos eran ingleses, mis músicos favoritos eran ingleses, casi era un anglófilo sin saberlo, pero inmediatamente me conecté con la sociedad británica y me di cuenta, sí, este al final de buscar de país en país, este es. Pero claro, yo no hablo inglés, así que tuve que pasar un par de años sobreviviendo, aprendiendo el inglés, haciendo autostop por todas las islas británicas, y cada coche que me paraba le preguntaba, ¿sabes algún lugar donde necesita un zoólogo? No, vale, pues el siguiente. Y al final de 2 años haciendo esto, un coche dijo, sí, que posiblemente hay un santuario de primates en Cornualles que quizás necesites un zoólogo. Vale, voy ahí. Fui ahí y dijeron sí. Y ahí empezó mi carrera de proteccionista animal, trabajando desde entonces siempre en temas de protección animal en diferentes capacidades y diferentes organizaciones. Sí, pero esto lo cuentas y parece muy fácil, pero debes de pasar unas dificultades tremendas, ¿no? Porque, madre mía, tanto Sí, económicas, pero tenías una determinación total, ¿no? Exacto, todo depende de cómo lo ves desde dentro. Desde fuera y mirándolo desde ahora, sí, parece que me puse en situaciones peligrosas, tuve momentos que no tenía nada de comer y cosas así, pero desde el momento que estaba pasando simplemente era sobrevivir, teniendo esta determinación de que hay un camino para mí, hay una manera de ser un científico y un animalista al mismo tiempo, que no tengo que escoger, no tengo que ser uno ni otro, puedo ser ambos, sabiendo que hay maneras que hacerlo y encontrarlo y desarrollando esta carrera. Y sí, determinación, tú lo has dicho, es lo que me empujó hacia adelante. Has conseguido muchísimos logros. Me gustaría, sé que has trabajado primero también en el campo de la caza. ¿Tuviste algo que ver con el tema de la caza del zorro? Sí. Sí, con la caza del zorro muchos oyentes sabrán que era una tradición muy similar a la tauromaquia en España, en los países latinos, en el sentido de que era una tradición arraigada a la nacionalidad británica y también muy de derechas y también muy anacrónica y también con la mayoría de la población en contra, porque ya no tenía sentido en el siglo XX y XXI. Y por tanto, al final, en el Reino Unido se prohibió. Se prohibió parcialmente, se hizo una ley, la Hunting Act 2004, pero con excepciones, y lo que hicieron los cazadores es que empezaron a encontrar loopholes, maneras de seguir cazando ilegalmente sin que se les pudiera condenar por cazar ilegalmente. Y ahí es donde yo me uní a la campaña anticaza, me uní inmediatamente después que la ley fue pasada para investigar a los cazadores, para ver a aquellos que rompían la ley o aquellos que cazaban ilegalmente y hacer querellas contra ellos, criminales. Y las primeras condenas de cazadores no son furtivos, simplemente son cazadores ilegales, fueron mías, fueron investigaciones que yo desarrollé, y por tanto mi contribución fue en la aplicación de la prohibición que ya existía, pero que no estaba muy bien aplicada. Sé que también has conseguido cerrar algún zoo, ¿es así? Sí, he cerrado cinco zoos, madre mía. Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Muy rápido, pero cuéntanos porque tenemos que saber cómo. Vamos a hacer otro monográfico de zoos.
Lo hablo rápido. Bueno, trabajé en un momento con organizaciones que eran anti-zoos y mi trabajo era simplemente hacer campañas contra los zoológicos y investigar los zoológicos y hacer reportajes sobre ellos y si podía, pues cerrarlos y por haciendo campañas específicas. Y sí, conseguí cerrar 5 o 4 bastante pequeños que pertenecían a municipalidades, que esto es más fácil cuando pertenece a un gobierno, pero el 5 era un zoo enorme, el zoo de Glasgow, en Escocia, y eso tardó ¿Y basado bastante en años. qué conseguiste prohibirlo? Bueno, yo y muchos simplemente investigamos y observamos problemas con los animales y cada vez que descubrimos uno, pues investigamos otra vez. Ya tenían problemas económicos, tenían problemas con la gente. Había trabajadores que también que les pagaba poco y explotar cualquier debilidad que tenían y de cada debilidad pues hacer una campaña, hacer que la prensa estuviera interesada, pero yo especialmente mi contribución más importante fue simplemente ir al zoológico e identificar cada cosa que estaba mal y hacer un reportaje sobre ello con vídeos y fotos y volver unos meses después y si aún se estaba mal, pues hacer lo mismo y al final pues se quebraron, no tenían dinero para seguir manteniendo porque tenían que mejorar tantas cosas que al final no podían pagarlo y cerraron. Bueno, seguramente al final hablaremos más de tauromaquia, pero sé que también participaste en la Generalitat cuando se hizo la prohibición de las corridas de toros, pero también para la prohibición de trampas en Gales, ¿cierto? Y también con el tema de circos. Cuéntanos sobre circos. Pues circos con animales. Ha habido en los últimos 10 años o así, ha habido bastantes países que han empezado a prohibir el uso de animales en circos. Normalmente animales salvajes, muchos aún usan animales domésticos. Y en Inglaterra se estuvo haciendo una ley que para ese objetivo. En Cataluña también se hizo una ley para ese objetivo y en ese momento yo estaba trabajando en organizaciones que también tomaban ese tema de animales en circo, por tanto yo participé tanto en el Parlamento de Cataluña de la Generalitat, bueno, del Parlamento de Cataluña como en el Parlamento inglés, como etólogo, pues di mis ponencias explicando por qué animales no deberían estar usados en circos. No solo los salvajes, los domésticos también, y se consiguió la prohibición de los salvajes en ambos lugares, en Cataluña y también en Inglaterra. Fantástico, fantástico. Bueno, entonces vamos a hablar de tu despertar al veganismo. Sí, mi despertar al veganismo ocurrió casi por un accidente bastante dramático. Empezó. Simplemente yo estaba trabajando en esta organización, Bone Free Foundation, que trabajaba en el tema de los zoos, y estaba trabajando tan intensamente que me caí por las escaleras. Y al caerme por las escaleras me di un golpe a la cabeza y me quedé inconsciente. Llamaron a la ambulancia y los paramédicos me despertaron y recuerdo que durante mi inconsciencia yo tuve un sueño. Yo no sabía que cuando estás inconsciente por un trauma también sueñas, pero tuve un sueño y que era maravilloso, un sueño increíble. Y cuando me despertó el paramédico, le dije inmediatamente, no, he tenido un sueño impresionante. Y me paró y me dijo, no me hables de ese sueño, cuántos dedos tengo, lo que tienen que hacer. Y olvidé el sueño durante ese proceso. ¡Ay, sabes no, que qué rabia, si qué no rabia! recuerdas inmediatamente Sí. después de despertarte, a veces olvidas los sueños. Pero me quedé con esa idea de qué sueño he tenido, qué sueño he tenido. Y decidí que me tenía que ir de vacaciones, porque yo nunca tomaba vacaciones, a algún lugar aislado para ver si yo podía recordar ese sueño. Y encontré o busqué una isla en el Atlántico del Norte, en Escocia, y en invierno, que es todo, que a las 2 de la tarde ya es de noche. Y me fui ahí en una pequeña casita, aislado durante 23 días, intentando recordar ese sueño, y lo recordé. Y al mismo tiempo que yo estaba ahí, empecé a escribir una novela, porque yo ahora soy un escritor, y esa novela se llamaba Demon's Trial, el juicio del demonio, que era ficción, pero estaba basada en ¡Ay, mi lo tengo que leer! ¡Qué ganas! Lo pondremos en el link abajo. Sí, esa novela es lo que es un grupo de animales que pone en juicio a un animalista que les falló
ese animalista no les salvó o les hizo algo malo y lo ponen en juicio. Y ese, claro, era mi sentido de culpa. Porque en ese momento yo estaba trabajando anti-zoos, pero aún comía carne. ¿Cómo podía ser que yo estaba protegiendo un animal y luego comer de otro o usar cuero con el otro? No tenía sentido. Pero claro, como muchos, pues tenemos esa disonancia cognitiva y no nos damos cuenta. Pero lo escribí en esta forma de novela, en esa isla, porque mi sueño tuvo que ver con eso. Y lo que hice es, acabé la novela en 23 días y me volví a Inglaterra como vegano. Ese proceso de 23 días es el que me transformó en vegano, porque me di cuenta de las contradicciones y de alguna manera los animales me pusieron en juicio y mi veredicto es, bueno, tengo que mejorar, no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, esas contradicciones, tengo que cambiar mi vida y dedicarme al veganismo. Y desde entonces, hace más de 22 años, he sido un vegano ético. Ok, y ahí es donde te quiero empezar. La siguiente pregunta es el concepto de vegano ético. ¿Por qué vegano ético? Si ese concepto la gente cree que, como es el título de mi libro, que me lo he inventado yo, pero no, se ha estado usando desde los años 80. El concepto de veganismo ha existido por milenios y empezó espontáneamente en diferentes partes del mundo, pero la palabra vegana fue creada en 1944 por la primera sociedad vegana que existió en el mundo, que era un grupo de vegetarianos de la sociedad vegetariana que no estaban de acuerdo en que la gente se comiera leche y huevos y decidieron separarse de la sociedad vegetariana y crear la sociedad vegana. Y crearon la palabra vegan, porque eso ocurrió en Inglaterra. Y de ahí viene la palabra vegana. Y luego la definieron en ese momento claramente que era simplemente estar en contra de la explotación animal por cualquier tipo. Pero quisieron hacer una definición concreta y específica y tardaron como décadas para finalizarla. En el 1988 se finalizó la definición oficial de veganismo, que no ha cambiado desde entonces, sigue siendo la misma, y esa dice que es una filosofía o un estilo de vida que intenta evitar, siempre que sea práctico y posible, todas las formas de explotación animal por cualquier motivo, no solo por la dieta. Pero inmediatamente mucha gente empezó a solo usar esa definición para la dieta, simplemente tomar una dieta vegana basada en plantas, pero siguiendo usando cuero, siguiendo usando animales en entretenimiento, y se llamaban a sí mismos veganos cuando no seguían la definición oficial. Por tanto, los veganos que sí seguían la definición oficial tenían que usar algo para diferenciarse de los otros y usaron ese adjetivo ético al principio. Podrían haber usado otros, podrían haber llamado veganos reales o ortodoxos o de verdad, podrían haber usado muchas maneras, pero usaron la palabra ética y ahí desde entonces simplemente significa que es un vegano que sigue la definición oficial del veganismo. Por tanto, es un vegano que simplemente se podría identificar simplemente como vegano, pero para que la gente no se confunda, se usa esa palabra ética. Por tanto, es un vegano de verdad, uno solo que lo aplica en toda la vida. Ok, y una pregunta, ¿tú estás de acuerdo en campañas que targetizan, o sea, que se dirigen a personas para promocionar el veganismo, pero desde distintos ángulos? Es decir, captar a aquellos que lo van a hacer solo por el medio ambiente, aquellos que lo van a hacer solo por estar más sanos o a la moda, otros que lo van a hacer por salud. ¿O tú crees que ese tipo de campañas no debería ser, debería estar siempre hablando de este veganismo completo con el objetivo que abarca todo? No, yo acepto, todas esas campañas son legítimas, porque la manera en la que la gente entra al veganismo es diferente. No todos entramos en ese concepto de la misma manera. Yo uso ese concepto, una metáfora de la mansión vegana, imaginándonos que el veganismo es una mansión enorme que tiene 5 puertas. Y la gente pues entra en esa mansión por cualquier puerta que le llama más la atención. Y hay una puerta de los animales, hay la puerta del medio ambiente, hay la puerta de la salud, hay la puerta de la justicia social y hay la puerta de la espiritualidad. De hecho, los primeros veganos que entraron en esa mansión fueron los de la espiritualidad. Los primeros veganos que aún antes de que existiera la palabra vegana simplemente eran religiones o vamos a hablar de eso porque es un tema que me encanta. Yo siempre he estudiado las religiones y es la parte del libro, no me he terminado el libro, pero esa me la he devorado porque me encanta.
Sí, es la que yo disfruté más escribiendo, porque yo aprendí al mismo tiempo que estaba escribiendo, porque no sabía mucho de la historia del veganismo. Pero sí, ahí los primeros veganos eran espirituales, pues luego los otros lo empezaron a ser interesados en ese tema por cuestiones de salud. Y luego los animales. La última quizás sea la justicia social, ¿no? Pero una vez has entrado en la mansión, no importa la puerta que has entrado, ya estás dentro y luego exploras las otras dimensiones. Y como yo, si has estado vegano durante bastante tiempo, acabas siendo un vegano por todos esos motivos, porque son dimensiones diferentes. Por tanto, sí es adecuado hacer campañas para que atraigan al grupo de personas a una puerta en particular, porque son las personas que le interesa más esa puerta que otra, pero la intención es, bueno, una vez que están adentro, no te quedes en el vestíbulo, sigue y explora la mansión. No es simplemente ser un tipo de vegano que simplemente se dedica durante años al veganismo medio ambiente. No, el medio ambiente es tu portal, es el portal que te hace entrar el veganismo, pero una vez dentro tienes que abarcar el resto de dimensiones. Explica el concepto de justicia social y veganismo, muy rápido. Si justicia social es simplemente observar al veganismo más desde un punto de vista humano, como temas de justicia social son el feminismo, el pacifismo, derechos humanos. Los que entran al veganismo por esa ruta normalmente son feministas o son gente que ya trabaja en el tema de derechos humanos y te dan cuenta que hay un opresor que es el mismo opresor contra las mujeres es el mismo opresor contra los animales. Por tanto, están más interesados en abordar el tema de opresión independientemente de quien sea y no tienen ningún problema para trabajar al mismo tiempo con temas de derechos humanos en derechos de los animales. Apasionante. Otro tema, me ha encantado cómo has explicado lo de las 5 puertas, es brutal. Sé que tú este concepto de veganismo ético te llevó a una batalla muy, muy dura. Cuéntanos cuál fue esa batalla judicial para defender precisamente y tener Eso sí que fue un verdadero hito histórico. Cuéntanoslo. Pues sí, lo que pasó es que yo simplemente durante mi carrera yo estaba trabajando en diferentes organizaciones y siempre me cambio de tema, siempre animales, pero me cambio de tema animalista y hubo un momento en el 2016 que me contrataron por una organización, la Liga contra los Deportes Crueles, que yo ya había trabajado con ellos años atrás, me fui a trabajar en el tema de antitauromaquia y luego volví en el 2016. Y cuando en Inglaterra te contratan, la ley dice que te tienen que poner una pensión. Automáticamente la empresa que te contrata te elige una pensión y te enrola en esa pensión. Y me lo hicieron. Y como vegano, yo nunca simplemente acepto lo que me den. Siempre que me den algo, compruebo que sea adecuado para veganos y una pensión lo mismo. Yo quería saber dónde van a invertir el dinero de esa pensión. Mi salario, 2% o 3%, va cada mes a esa pensión. Yo quería ir, bueno, ¿qué van a hacer con ese dinero? Y me di cuenta que era una de las peores pensiones que existen, no éticas, con empresas farmacológicas que hacen pruebas con animales, de tabaco, de armas, de todo lo peor. Y esto es una empresa que era vegana hasta el fondo, ¿no? Creo, la fiesta de Navidad, o sea, todo era siempre vegano y se movía dentro del vegano, pero sin embargo la pensión estaba basada... No, la organización no era vegana, era de bienestar animal, no de derechos de los animales. Por tanto, tenían veganos que como yo, pero la mayoría y la gente simplemente era vegetariana o no. Y la organización como tal no promovía el veganismo. Por tanto, ya era... pero era una organización de protección animal, por tanto, a lo menos ética hacia un cierto nivel. Y ahí... Pero hace 10 años anteriores, cuando yo empecé a trabajar con ellos, sí tenían una pensión con la etiqueta ética. Y por eso me sorprendió, porque habían cambiado esa pensión. Y cuando yo lo comuniqué a mis jefes, dijeron, bueno, no es mi culpa, fue el jefe anterior. Bueno, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Porque dije, bueno, yo no quiero mi salario que vaya a esas empresas, o la gente que da donaciones a esta organización no quiere ningún porcentaje que vayan esos. Sí, lo entendremos, lo vamos a cambiar. Pero el tiempo pasó, no lo cambiaron. Y yo insistí, comuniqué esta información a mis colegas y al final, como no dejé de insistir, me despidieron.
Y yo me di cuenta, bueno, aquí me han despedido por algo que yo no tengo opción. Yo hago esto porque soy un vegano ético. Yo tengo que siempre usar aquella opción que perjudica menos a los animales. Hay otras pensiones que se podrían haber escogido. Por tanto, si existe esa posibilidad, yo debo insistir. Por tanto, me han despedido por mi filosofía, por mi creencia. Y me fui a un abogado y me dijo, sí, tú posiblemente eres vegano, te han despedido por eso, pero veganismo no es una creencia protegida como son religiones, pero lo puede ser, porque la ley de igualdad, del 2010 permite creencias filosóficas no religiosas también ser protegidas si se pasa un proceso específico que un juez determina si esa creencia es correcta y no hay nada malo con ella. Y veganismo nunca se había intentado, por tanto yo era el primero que intenté eso y tuve que ir con el juez y presentar evidencia para demostrar que todas las condiciones necesarias para que una creencia se proteja, el veganismo las cumplía todas. Y después de 2 años de querella y de batallas para conseguir pagar a los abogados porque no podía pagarles, al principio no tenía, eran abogados muy caros. Al Pusiste final, un pues, crowdfunding, recuerdo, que participamos. sí. Sí. Exacto, tuve que hacer crowdfunding y en enero del 2020, en una audiencia específica, porque mi audiencia mi querella tuve que ser separada en 2 partes, una simplemente para determinar si veganismo está protegido y la otra para si me despidieron o no por ese motivo u otro. En la primera, pues la única cosa que el juez tenía que decidir es si yo era un vegano de verdad y no me lo había inventado y si veganismo cumplía todas las características. Y el juez dijo que sí, que todas y cada una de ellas se cumplían de forma absoluta. Y desde ese momento dijo que el veganismo ético no simplemente tomar la dieta, el veganismo ético era una creencia protegida bajo la ley de igualdad del 2010, como son la religión, como son la sexualidad, o todas las otras características. En América se le llaman clases, en el Reino Unido se le llaman características. Y esa fue la primera jurisdicción, el Reino Unido, donde se había conseguido algo así. En ninguna otra jurisdicción del mundo el veganismo ha llegado a tener ningún tipo de protección, pero en el Reino Unido fue el primer país, o la Gran Bretaña en particular, porque la Irlanda del Norte esa ley no abarcaba, fue la primera jurisdicción que dijeron, sí, el veganismo ético debe ser protegido porque es el mismo nivel de creencia que cualquier religión o cualquier otra creencia como el ambientalismo, el pacifismo. Y ahí las noticias sobre eso... Eso te llevó a escribir, te lo pidieron de hecho, a escribir este libro, ¿no? Cuéntanos un poco por encima. Estamos intentando que venga a España. Vamos a hablar con editoriales para que venga a España, se traduzca, bueno, lo va a traducir él mismo, pero que se publique porque es brutal. O sea, no puedes dejar de leerlo. Cuéntanos un poco de qué trata el libro. Pues bien, cuando esa audiencia acabó y el mundo descubrió lo que era un vegano ético y descubrió mi caso. Luego, unos meses después, la otra parte de mi querella avanzó y también fui victorioso en ese tema y, por tanto, ahí pues hubo incluso más prensa que habló del caso de que yo fuera la primera persona que se aplicó esa nueva protección que yo había conseguido en la primera audiencia. Inmediatamente después, una editorial se me acercó y me dijo, sí, debes escribir un libro sobre esto, porque tu aventura es súper interesante y hay un libro ahí. Y yo dije, sí, bien, pero yo también quiero escribir más que simplemente mi caso, porque yo he estado intentando leer libros del veganismo que no he encontrado porque no existen. Yo quería leer un libro sobre los tipos de veganos que hay en el mundo, la antropología de los veganos o de la historia del veganismo. Y nunca lo encontraba y pensé, bueno, quizás sea la única oportunidad que tenga de escribir un libro, por tanto voy a intentar escribir todos los libros en uno solo. Y le dije a la editorial, ¿puedo escribir todo eso además de escribir mi caso? Y dijeron, sí, escríbelo. Y ahí es donde la pandemia empezó, el lockdown empezó, y ahí tuve tiempo, porque no hacía nada más, estuve en casa, de escribir continuamente ese libro, y lo escribí muy rápidamente al final del mismo año, en diciembre del 2020, lo publicamos, y es como estas 3 historias que están mezcladas, la historia de mi caso legal,
la historia de mi vida, de cómo me convertí vegano y luego la historia de veganismo y la filosofía y lo que significa. Y están todas mezcladas para que estés obligado a seguirlas todas. Nunca sabes cuándo una va a acabarse y la otra va a conseguir, porque yo quería obligar a la gente a que leyera la historia del veganismo también, no solo mi caso. Deja ahí con la historia espiritual, después pasa. Venga, no nos va a dar tiempo a cubrir todo sobre el libro, de verdad os lo recomiendo, es brutal, los que leéis inglés, y si no, va a llegar a España porque nos comprometemos a ello. Pero a mí personalmente soy una persona que siempre he estudiado mucho las religiones, desde pequeña me ha llamado mucho la atención, actualmente soy budista tibetana y cuando lo descubrí me sentí en casa. Y me ha encantado la parte en la que hablas precisamente, ¿no?, de la historia del veganismo. Pensamos que el no comer carne es algo nuevo. No, o sea, tiene más de 2500 años que sepamos. Entonces, haznos un recorrido súper mega rápido desde la época védica, jainismo, budismo, Ashoka, Pitágoras, muy rápido, para que sepan que esto no es algo nuevo, viene desde hace mucho tiempo. Sí, para hacer un resumen, la palabra ahimsa que tú mencionaste en la introducción, que significa no dañar o no violencia, es el concepto que yo creo que es biológico, que sale espontáneamente de la gente, de los animales, pero alguien ahí empezó a darle un nombre y eso es hace milenios, espontáneamente en diferentes partes del mundo. Y ese es el nacimiento de la filosofía vegana. Y empezó con Pitágoras en Europa, en el Oriente Medio con los Essenes, una secta que son judía, en el Oriente con el taoísmo también, en India con el jainismo y luego se desarrolló en el budismo. Esos conceptos son muy importantes de esas religiones, el jainismo y el budismo. Y de hecho el veganismo es la manifestación secular de ahimsa simplemente. Y se expandió por todas partes, tuvieron diferentes nombres, tuvieron diferentes interpretaciones, algunos simplemente solo no comían carne y se fue expandiendo ese no hacer daño. ¿A quién? Pues expandiendo más. Y solo fue, hasta, como he dicho, en 1944 cuando se creó la palabra vegan, y ahí es donde se transformó en un movimiento social transformador, sociopolítico. Hasta entonces era una filosofía, era una religión, pero a partir de los años 40 empezó a ser un movimiento social global, internacional, sociopolítico para cambiar el mundo, y por eso aún lo estamos siguiendo. Pero de hecho el concepto nació con el concepto de ahimsa, que es súper milenario y apareció espontáneamente en todas partes del mundo, porque yo creo que es biológico y que hubiera aparecido en más, y seguramente más en África, y simplemente nunca la historia nunca lo recuerdo. A mí lo que me gusta de ahimsa, y bueno, lo ves a distintos niveles, ¿no?, de los jainismo, que es como, puedes decir, el más extremo en ese sentido, el budismo Theravada, que bueno, el Mahayana, que se lo toma como un poco más en serio, pero busca el camino medio. Pero a mí lo que me gusta de esto es que se abre la espiritualidad o la religión a todos los seres, no al ser humano exclusivamente. A todos los seres, lo cual significa, bueno, ellos dicen que tienen naturaleza de Buda o que tienen conciencia. El reconocer ya hace 2500 años que ese insecto, que ese perro, que esa vaca, todos compartimos con ellos una misma conciencia, y que tú mismo puedes terminar en una situación muy similar, si no igual, a la de ese animal, y por lo tanto todos merecen nuestra consideración, y que todo aquello que hacemos no sea solo para mejorar la humanidad, sino que sea para mejorar a todos los seres, ¿no? Y parte de eso. Y bueno, no dañar, tan fácil como eso, ¿no? El ahimsa, no dañar. Entonces, bueno, pues hablaría horas y horas sobre este tema, pero te agradezco muchísimo que lo hayas metido en ese libro, porque creo que tenemos que escarbar y no reinventar la rueda constantemente. Hay cosas que están analizadas desde hace muchísimos años, y uno es el concepto de ahimsa. ¿Has recibido mensajes de personas que te han dicho: he leído tu libro y me ha impactado mucho, ha cambiado mi vida? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, bastante gente, no solo mensajes, a veces pues lo vendo en el VegFest y otros eventos, y la gente se acerca y me comenta, ¿no?, que
especialmente porque hay muchas cosas que la mayoría de los veganos no sabían sobre su propia historia o sobre su propia filosofía. La gente a veces se convierte en vegana y simplemente adopta el comportamiento, pero no analiza la filosofía. Y sin la filosofía el comportamiento va a desaparecer, te cansarás, pasará a ser una moda. La filosofía es necesaria para mantener ese comportamiento de por vida. Y por tanto es una de las cosas más fundamentales que cualquier vegano tenía que hacer, aprender los fundamentos de su filosofía. Sí, yo diría la motivación. ¿Por qué lo haces? La motivación es básica. ¿Por qué estoy siendo vegano? Ahí es donde está. Vale, pues vamos ya al último bloque, que me encantaría seguir hablando, pero no podemos. Y quisiera que hablaras de cómo ves el movimiento animalista, o digamos, a mí me gusta hablar de los derechos de los animales, y sobre todo en España, que quizá estamos bastante más verdes que, por ejemplo, en Reino Unido. ¿Qué recomiendas a un activista? ¿Cómo debe de trabajar un activista para ser efectivo y no solamente responder a su propia necesidad, sino ser efectivo? Bueno, hay muchas maneras que una activista puede ser activista. Lo primero para cualquier persona vegana es darte cuenta de que el veganismo como filosofía está muy bien, rechazar cualquier explotación animal, pero si simplemente la rechazas en tu casa y nadie sabe y no comunicas ese veganismo para que otra gente lo haga, pues no vas a conseguir muchos cambios, no vamos a transformar el mundo como se quería hacer con la creación de la sociedad vegana. Para transformar el mundo te tienes que convertir en activista, tienes que empezar a actuar, no solo rechazar la explotación, pero actuar para empezar a convencer a la gente a hacer lo mismo, a empezar a proteger a los animales, a salvar, a rescatar. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y yo aconsejaría a cada persona que intentara varias para ver cuál es la que encaja con su personalidad, con su estado de ánimo, porque a veces algunas encajan con caracteres agresivos, otras con caracteres de tristeza, otros con caracteres reflexivos. Para cada tipo de carácter hay un tipo de activismo. Yo ahora la mayoría de mi tiempo dedico en mi activismo es escribiendo. Escribo libros, escribo por organizaciones. Yo vivo de eso, soy un escritor. Vegan FTA es uno de mis clientes que escribo muchos artículos y blogs sobre el tema de veganismo y otros. Y ese es mi manera de expresar el activismo ahora. Pero he hecho otros y he estado probando hasta que he encontrado aquel que funciona para mí. Y eso es mi consejo. ¿Y cuál crees que es el error más frecuente del activismo? Bueno, eso es difícil de ver porque de hecho sabremos el error en el futuro. Nunca lo sabes cuando lo estás haciendo. Cuando miras para atrás, te das cuenta, oh, eso podría haber sido diferente. Cuando lo estás haciendo, es difícil hablar de error porque son circunstancias que te llegan a hacer cosas que quizás no sean muy efectivas. Pero yo creo que simplemente, pero si yo podría identificar uno, yo sería que la gente intenta diluir el concepto de veganismo o de derechos animales bastante rápido. El pragmatismo ideológico lo que hace es a veces la gente podría conseguir mucho más, es simplemente por miedo a intentar conseguir tanto más, intentan conseguir menos. Sus goles son del 50% o del 20% de lo que querían conseguir. Y mi consejo es, no, tienes que intentar conseguir 150%, porque las circunstancias ya se va a quedar en un 80%. Abajo hacia el 100%, pero si intentas, nunca conseguirás lo que quieres. Al menos en mi experiencia, como máximo 70% de lo que intentas. Por tanto, si ya rebajas tus objetivos, vas a conseguir muy poco. Por tanto, no diluyas, no te dejes seducir por el pragmatismo ideológico y tener goles claros y soñar en esos goles en el mundo vegano, no un mundo medio vegano, en un mundo 100% vegano. Muy bien, pues con esto vamos a acabar ya mis preguntas y ahora me gustaría que tú hablases a cámara y dijeras a nuestros oyentes lo que te apetezca. Bueno, no me lo he preparado, pero porque quería inspirarme con la conversación. Y me voy a inspirar con la palabra ahimsa y con lo que has dicho hace
hace unos momentos. Estabas hablando de cómo debemos expandir ese concepto más allá de nosotros. Yo quiero hablar de los pronombres. Sabemos que vivimos en un mundo de pronombres. La gente está jugando, está experimentando con nuevos pronombres de género y cosas como esas. Y hay un pronombre, que ya sabemos que el pronombre es simplemente una palabra que sustituye al sustantivo. Hay un pronombre que me gusta mucho, que es el pronombre nosotros o nosotras. Porque ese es el pronombre que debemos expandir. Y ese es el que ha cambiado con la historia. Primero, nosotros simplemente era yo y mi mujer, o mi esposo y mis hijos, solo mi familia. Luego empezamos a expandir, bueno, mi tribu también. Los otros son ellos y nosotros somos mi tribu. Y luego vamos a incorporar a las tribus de la misma raza, pero dejamos a los otros de otra raza como ellos. Vamos más, evolucionamos, la civilización creció y nos dimos cuenta, bueno, no, ese límite es irracional. Vamos a incluir todos los humanos en ese nosotros. ¿Y por qué parar ahí? No debemos parar ahí, debemos seguir evolucionando y expandir. Bueno, vale, todos los primates. Bueno, ¿por qué pararte en primates? Bueno, pues todos los mamíferos. No te pares ahí, hay más. Los vertebrados, no, sigue. Los animales. Y en esa línea, los animales, donde un vegano se define como aquel que siente como nosotros todos los animales. Pero de hecho no te tienes que parar ni ahí. ¿Por qué no las plantas? Porque son seres sintientes también. O las montañas y los ríos, porque son parte del planeta. O planetas. No hay motivo para parar en nosotros. Y la idea de evolucionar espiritualmente e intelectualmente siempre tiene que ser expandir ese concepto de nosotros hasta el punto que ya no hay nadie que se pueda clasificar como ellos. Todos somos nosotros. Dejamos de ser dualistas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, de verdad ha sido un placer, gracias porque sé que tu tiempo vale mucho y nos lo has dado generosamente, lo aprecio mucho. Y bueno, pues hoy gracias a Jordi Casamitjana hemos podido comprobar que el veganismo ético no es solo una forma de alimentarse, es una forma de entender el mundo, un compromiso profundo con la justicia, con los animales y con el planeta. Su historia nos recuerda que no hace falta ser perfecto para transformar el sistema. Basta ser coherente, valiente, estar dispuesto a defender aquello en lo que creemos incluso cuando lo tienes todo en contra. Jordi ha demostrado que no hay lucha pequeña si se hace desde la honestidad, que el activismo no es una carga, sino una manera de dar sentido a nuestra vida y que cuando actuamos desde el respeto y la convicción, incluso una sola persona puede abrir caminos que cambian las leyes y despiertan conciencias. Desde Animales con Derechos seguiremos defendiendo ese compromiso con los valores, con la verdad y con la dignidad de todas las formas de vida. Y con ahimsa, mucho ahimsa. Como dijo el Buda, si no eres capaz de hacer el bien a los demás, al menos no les hagas daño. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Hasta pronto.